interceder que están bien aquí o no están, pero igual damos gracias, Señor, por cada persona, Señor, y rogamos que en su gracia usted responda a nuestras oraciones. Dejamos este tiempo ahora de estudio bíblico que pueda ser preciso al corazón, que pueda ayudar a los hermanos a entender su palabra, que todos podamos ser animados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Dios que va a trabajar su poquito. Gracias. Bueno, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el anhelo de su corazón? No me responda, pero respóndaselo usted mismo, ¿no? ¿Qué es lo que más desea usted? Realmente, si le colocaran a usted en una situación en donde le van a conceder lo que usted va a pedir, ¿qué pediría usted? Ok. Por ahí podría ser algo material, algún carro, una moto, una casa. Por ahí podría ser, si usted está soltero o soltera, un esposo o una esposa. Si su esposa no puede tener hijos, tener hijos. No sé, cada uno tiene situaciones distintas. Algunos oran por la salvación de su familia. Y hoy yo le quiero compartir un pasaje que nos habla en el libro de Romanos acerca del corazón de Pablo. ¿Y cuál era el anhelo del corazón de Pablo? Vamos a abrir Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Van a ser solo 4 versículos que vamos a estudiar de la Escritura en esta noche, pero como hemos visto en otras ocasiones, solo basta con uno para poder sacar una prédica de quién sabe cuánto tiempo. Entonces, 4 versículos cortitos, pero muy, muy sustanciosos. Dice la palabra de Dios, veámoslo juntos, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta ahí no. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Leemos el versículo 1, dice: hermanos, ustedes que están teniendo una escuela dominical que habla de estudiar la Biblia, ¿a quién va dirigido este capítulo en específico? Ok, ahí dice hermanos. Ciertamente, esa palabra la podríamos decir verdaderamente, el anhelo de mi corazón. Y ahí habla de algo muy profundo. Yo les he dicho que los judíos decían de que en lo más profundo estaba el corazón. Y los judíos creen que eso es el asiento de la mente, de las emociones y de la voluntad. Es como decir, ¿sabe qué? Pruébeme que en realidad lo que yo quiero acá adentro, bien adentro, lo real. Después dice, y mi oración a Dios. Y ahí es interesante también, porque es como que lo repite. La idea de lo que yo le pediría a Dios, lo que en realidad es mi deseo a Dios, es, y ahora Él va a decir cuál es ese deseo, es por Israel, para salvación. En el griego, acá el versículo 1, no sale la palabra Israel, solo sale la palabra ellos. Mi oración a Dios es por ellos. Porque si usted lee los versículos anteriores, en el capítulo 9, versículo 31, ahí sí sale la palabra Israel, el nombre Israel. Y entonces leyendo ese nosotros entendemos que Pablo se refiere a Israel. Pero pensando en eso,
creo que para muchos es un peso en el corazón la salvación de personas. Para Pablo, un peso en el corazón era su pueblo, su gente. Él era un judío y él pensaba en la salvación de los judíos. La pregunta es para usted: ¿un anhelo de su corazón es para la salvación de su familia, de su Colombia, de personas en el mundo? Usted sabe que si una persona se muere sin Cristo, se está yendo al infierno. Y la palabra de Dios dice que el peso en el corazón de Pablo era la salvación de los judíos, de su gente. Y lo voy a explicar un poquito, porque miren que el versículo 2, 3 y 4 empiezan con la misma palabra. ¿Cuál es la palabra que se repite en los 3 versículos al inicio? Porque. Entonces ahí va a dar ¿qué? Una razón. Va a dar razones. Entonces vamos a ver las razones por las cuales Pablo tiene este anhelo en su corazón. ¿Listo? Vamos a ver la primera. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra celo es esa palabra que utilizamos cuando hervimos agua, cuando hervimos algo. Eso es la palabra celo, literalmente. Cuando hervían agua, decían que está celo, está hirviendo. Quiere decir ferviente, ¿sí? Burbujeando. Acá llega y dice que Pablo está dando testimonio de que los judíos burbujean, de que los judíos son fervientes. ¿Por qué son fervientes? Mire lo que dice ahí. Porque tienen celo de Dios. Ellos burbujean por Dios, son fervientes por Dios. Eso está diciendo el versículo. Podríamos decir que tienen pasión por Dios. Pero lo que él llega y dice ahora nos va a quitar un poquito esta idea de algo bueno, porque dice, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir eso? La palabra ciencia tiene que ver con un conocimiento personal, con un conocimiento de primera mano. Quiere decir que ellos tienen pasión por Dios, pero no conocen a quién. A Dios. No conocen a Dios. Interesante, ¿no? Porque ellos están teniendo pasión por alguien que no conocen. Que llega y dice, en realidad yo los veo que ellos tratan de hacer algo para Dios, que ellos tienen pasión por Dios. Si usted se fija en el pueblo judío es un pueblo que ha guardado mal o bien la palabra de Dios. La escriben aquí, se las ponen aquí, las tienen en las casas. Pero lo triste es que tienen tanta pasión por Dios, pero no conocen a ese Dios en el que tienen esa pasión. ¿Y sabe que hay gente que es así? Hay gente que tiene pasión por, digamos, por lo religioso, que hacen cosas que uno dice, oiga, qué ejemplo, pero que no conocen a Dios. Y esto es una tristeza porque el mismo Señor Jesús, hablando de una persona en Juan capítulo 3, me llamó la atención lo que es esa conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Juan 3, versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era una persona, podríamos decir, apasionada por enseñar la palabra de Dios. Una persona que enseñaba la palabra de Dios, pero ¿qué no sabía Nicodemo? No conocía a Dios porque no sabía cómo nacer de nuevo. Y usted puede hablar de muchos temas, hay muchos, pero si usted no se va a ir al cielo cuando muera, ¿de qué está hablando? No tiene esperanza, está hablando de una vida sin esperanza.
La palabra de Dios lo dice de otra manera. Aquel que no cree en Cristo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pregunta para usted. Yo tengo acá varias preguntas que escribí. Y la pregunta que le puse acá es, ¿por qué arde su corazón? ¿Qué cosas hacen que su corazón esté ferviente? Así como que, uy, a eso le entregué mi vida, por eso burbujeo. ¿Será que esa pasión es por Dios? ¿Usted está apasionado por Dios? La pasión muchas veces se refleja en lo que usted más gasta tiempo, a lo que usted le gritaría por eso, ¿sí? Usted llega, por ejemplo, a un partido de fútbol que está ahí jugando su equipo favorito y de repente hace un gol y lo grita así, pero como desde adentro, así. Eso es pasión. ¿Por qué está apasionado? Porque acá llega y dice que la pasión debería ser pasión por Dios. Pablo llega y dice, yo les doy testimonio, ellos tienen pasión por Dios, pero cuidado con que su pasión sea sin fundamento, sin bases. Tener una pasión por Dios sin creer en Dios, sin tener en realidad haber tenido un conocimiento con Dios, sin haber usted conocido a Cristo como su Salvador. Entonces, primer punto, la primera razón, Pablo llega y dice, yo les voy a decir por qué mi anhelo por salvación por Israel es eso, ¿no? Tengo pasión por Israel. Mi corazón arde por Israel, porque ellos en realidad tienen celo por Dios, pero no conocen a Dios. Segunda razón que nos da este pasaje, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol Pablo acá llega y nos dice que estas personas ignoran, no saben. La pregunta es si esto lo ignoran voluntariamente o, pues como usted dice, ¿no? Por ejemplo, usted llega y no sabe qué significaba una señal de tránsito y pasa y llegan y le cobran una multa. Usted dice, pero yo no sabía. ¿Sabe? Porque usted no sepa, no van a decirle, no, ¿sabe qué? Pobrecito, no sabía. No, te la van a cobrar igual para que usted después ya aprenda de que eso no se debe hacer. Pero sabe acá, sea como fuere, de las dos opciones que hay, la idea es que ellos dicen que ignoran la justicia de Dios. Otras traducciones lo dicen de esta manera. Ellos ignoran cómo se hace una persona justa. Ellos no saben cómo hacer que una persona sea justificada. Ellos no saben cómo irse al cielo. Ellos ignoran la justicia de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Procuraron establecer la suya propia. Como ellos ignoran, entonces ellos ahora han dicho, bueno, yo creo que así se hace una persona justa. Ellos han propuesto la manera en que una persona puede llegar al cielo. Y otra vez, ¿será que ellos ignoraron voluntariamente o involuntariamente? La palabra de Dios nos dice que la luz llegó, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Otro pasaje nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces yo le podría decir por ahí que esto puede ser, primero, la primera posible razón sea que en realidad no sabe. Y sabe que hay gente que otra vez, vamos a hacerlo práctico. Hay gente en este mundo, en este barrio, que no sabe cómo ser justo. Realmente hay personas que no saben. Usted llega y les dice, ¿y usted cómo se va al cielo? Y yo no sé. Nunca nadie le ha dicho. Entonces podríamos decir, ¿hay personas así? Sí. Pero hay otro tipo de personas. Hay personas que
voluntariamente ignoran, y esto puede ser por orgullo. Hay mucha gente que usted llega y les dice la verdadera manera en que puede llegar a ser justo, pero ellos son orgullosos y no quieren dar su brazo a torcer. Quieren seguir con su verdad, quieren seguir con su propuesta. Le pongo un caso. Hay personas que llegan y dicen que usted debe hacer ciertas obras para ir al cielo. Y uno les dice otra cosa y dice, no, las obras se tienen que hacer. Es como en los pueblos indígenas, eso es como más fuerte, ¿no? Más claro. En un pueblo indígena que usted llegue y le diga, ¿sabe qué? La manera en que usted puede llegar a ser justo es a través de Cristo. Y uno le dice, no, es que llegó uno que vino y que llegó y se hizo animal y que tienen una tradición en medio de todo eso y le dicen, oiga, así es que yo voy a llegar a estar con él. Y cambiarle esa cosmovisión de la vida llega a ser todo un tema, porque ellos muchas veces no quieren dar su brazo a torcer. Hay personas que escuchan a un brujo, por ejemplo, y si el brujo lo dice, así es. ¿Y quién le da para que este hombre cambie? Solo Dios. Solo Dios puede cambiar ese corazón. Entonces puede ser también orgullo. Pero otro más, pecado oculto. Hay personas, yo se lo he dicho muchas veces, hay personas que ignoran la verdad de Dios porque no les conviene que la luz llegue. Si llega Jesús, llega la luz. Y si la luz llega, pues no me conviene porque estoy en pecado. Entonces me quedo en mis tinieblas. No me conviene la verdad. Por lo tanto, viendo esto, llega y dice el versículo 3 al final, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estas personas dice que son desobedientes a Dios, desobedientes a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Y acá entonces entendemos otra vez por qué el anhelo del corazón de Pablo es para salvación de Israel. Porque estas personas ignoran voluntaria o involuntariamente la justicia de Dios. ¿Cómo pueden ser salvos? ¿Sabe que hay mucha gente que debería tener usted peso en el corazón porque ignoran cómo ser salvos? Hay mucha gente que ignora voluntariamente cómo ser salvos. Y entonces el anhelo en el corazón debería ser, voy a estar orando por ellos. Voy a pedirle al Señor por la salvación de estas personas. Porque están ignorando cómo ser salvos. Esta persona se está yendo al infierno. Y una razón más, versículo 4 y terminamos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin es la palabra propósito, la palabra conclusión, la palabra final. ¿Qué quiere decir? Yo sé que usted también lo sabe, debe saberlo ya de rato, que yo le he dicho muchas veces. ¿Cuál fue el propósito de que el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio lo tengamos en la Biblia? Conocer a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Romanos? Porque el fin de la ley es Cristo. Los primeros 5 libros de la Biblia se les llama la ley, la Torá. ¿Cuál es el fin de la ley según el versículo 4? El fin de la ley es Cristo. El final, el propósito de la ley es Cristo. ¿Ellos van a ser salvos por cumplir toda la ley? No, no van a ser salvos. Nadie es salvo por cumplir la ley. Usted puede hacer todo lo bueno en esta vida. Hay mujeres, por ejemplo, la señora Madre Teresa de Calcuta, que ha escuchado de ella, una mujer que hizo muchas cosas buenas. Pero ¿será que por lo bueno se va a ir al cielo? No, no se va al cielo por ser una buena persona. Porque el fin de la ley es Cristo. No. Y es que ese es el punto. Porque entonces uno diría, entonces, ¿para qué me pusieron la ley si nadie la puede cumplir?
La idea es que yo llegue al punto en que yo diga, Señor, yo no puedo cumplir la ley. ¿Qué hago? Miro hacia arriba y me doy cuenta de que Él mandó a su Hijo a este mundo a cumplir la ley. Él vino a cumplir lo que yo no podía hacer. ¿Quién nunca dijo pecado? Nunca dijo mentiras, perdón. Jesús. Otro, no hay. Solo uno, entre muchos pecados, porque dice que el Cordero de Dios nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Pablo acá llega y dice una y otra vez que el fin de la ley es Cristo. El propósito para que usted estudie la Biblia es que usted conozca a Cristo. Y acá llega y termina diciendo el versículo, para justicia a todo aquel que la justicia va a llegar a su vida. ¿Cómo? Creyendo en Cristo. Usted debe estar ya full de que yo le haya dicho tantas veces acerca de esto en Romanos. La pregunta es, ¿por qué lo dice tanto? ¿Por qué ha dicho tantas veces que la salvación es así? ¿Sabe por qué? Porque la gente, así como dice el versículo 3, ignoran, como dice el versículo 2, están creyendo en Dios y tienen pasión por Dios, pero ni siquiera conocen a Dios, no conocen a Cristo. Pero repetir una idea tantas veces nos da la idea de que es algo importante. ¿Por qué hablamos tantas veces de esto en la iglesia? Porque pareciera de que escuchamos, pero no lo hacemos nuestro. Hay mucha gente que viene a la iglesia y escucha, pero se va igual, sin Cristo. Tienen pasión por algo, cantan por algo que no conocen. Traen la Biblia y leen la Biblia, pero no conocen a aquel que escribió la Biblia. Y yo le invito hoy a que todos los que estamos aquí primero tengamos el anhelo en nuestro corazón correcto. Yo le dije al principio, ¿por qué arde su corazón? ¿Cuál sería el deseo más profundo de su corazón hoy día? Eso cada uno se lo responde. Pero el anhelo de nuestro corazón debería ser el anhelo por salvación de personas. De mi familia, de mis vecinos, de personas queridas. Porque sin Cristo se están yendo al infierno. Entonces vamos a terminar hasta ahí nomás. Vamos a concluir el pasaje bíblico. Y vamos. Señor mi Dios, en este momento hemos estudiado un pasaje que nos deja ver a un hombre apasionado por la salvación de su pueblo. Este hombre entendió que las personas a las que amaba se estaban perdiendo. Y el anhelo de su corazón era para salvación. Su oración usted era para salvación. Y nosotros queremos tener ese tipo de corazón que no es indolente, que no es indiferente ante personas que mueren. Rogamos, Señor, para que cada vez, como decía Laura, como decía la hermana Rosita, como decía la hermana Gloria, cada vez que tengamos la oportunidad de compartir con alguien, no nos callemos. Sabemos que muchas veces estamos haciendo otra cosa, estamos involucrados en otro trabajo, en otra ocupación, pero rogamos para que las personas que están a nuestro alrededor puedan escuchar el mensaje del Evangelio que trae esperanza. Sabemos que muchos de ellos viven vidas religiosas, pero no conocen a Dios. Sabemos que muchos de ellos ignoran cómo ser salvos y nosotros le podemos compartir.
Sabemos que muchos de ellos ignoran voluntariamente porque sí lo saben. Y es más duro. Porque ellos mismos están cerrando la puerta al Hijo de Dios, entendiendo de cómo irse al cielo. Pero pedimos igual por ellos. Sabemos que muchas personas saben la Escritura, pero no entienden que la Escritura tiene solo un fin, que es Cristo. Y rogamos por todos ellos, para que nuestro corazón se apasione por el perdido, por los niños, por los adultos, que cada vez que venga una persona a la iglesia, como han compartido, de que hemos visto personas nuevas, no estemos viendo quién va a hablar, sino estemos viendo a quién le toca hablar, que nos peleemos por compartir. Que cuando tengamos un vecino, un familiar, oremos mucho para saber cómo llegar a ese corazón, pero que no dejemos de compartir. Gracias por este tiempo y gracias por esta hermosa noche en la que podamos orar los unos por los otros. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Antes de seguir con los anuncios, vamos a